Hola a todos, en este video vamos a seguir con Dragon City. Y entonces voy a seguir con el video de Dragon City. Bueno, a esperar que cargue porque ya tengo mi nuevo dragón. Bueno, no lo tengo. Ya está el huevo listo, pero no. ¿Quieren verlo? Véanlo ya. Listo. ¿Quieren ver a mi nuevo dragón? Pues aquí se los muestro. Ah, hice unas cosas. Dragón origami. Entonces ahorita para dragones natural y tierra están todos llenos. Yo otro hacía una existente primera. Natural y tierra. Bueno. Voy a cambiar. Bueno. Bueno. No tengo hábitats disponibles. Bueno, veamos qué tengo de nuevo. En 10 horas tendré algo nuevo. Bueno. Vamos a las batallas. Como ven, ya un dragón chino, un dragón ninja, un dragón fuego fresquito. Necesito un dragón natural. ¿Todos están ocupados, en serio? No lo puedo creer. Aquí están todos. Está bien, se demora 10 minutos. ¿Qué les hace si pausa el video? No lo voy a pausar. Solo voy a comprar el coso. Ahí está el mar, ahí está el fuego, pero no tengo dinero. Así que solo hay una cosa para hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Está bien, ya no tengo tantas gemas. Bueno, mientras tanto, tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a la carrera heroica, que ya voy a ganar. Voy en la tercera vuelta y son 4. Y voy a primero. ¿Ven mi nombre? Michael Giraldo, vuelta 3. Nadie se ha movido. Yo ganaré mi noble dragón reino. Bueno, no tengo algo para hacer, así que voy a dejarlo así. Bueno, no importa. Veamos las misiones que tenemos que hacer. Bla 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 bla. Obtén los recaudados de oro. Bla 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 bla. Obtén lo alimentado de sus dragones. Bla 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 bla. Obtén lo que usan los dragones. Está bien, aquí ya estoy usando mis dragones de eléctrico y agua. Y mar. Alimentar a dragones. Tengo dragones al menos. Tengo dragones. A ver, ¿dónde están? ¡Ay, me estoy volviendo loco! Bueno, a calmarme y ya. Bueno, ya que me di cuenta que no tengo dragones, estoy listo. ¡Ay, Dios! ¿Ahora qué hago? Alimentar a dragones de nivel bajo, como Scooter. Sí, ya gané. ¿Cierto? ¿O todavía falta? No, y todavía faltan 2. ¿En qué posición voy? Bueno, claro, en primero, pero ya solo quedan 17 pasos. ¿Cómo lo saben? No lo sé. A ver, ¿cuántos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. ¡Ay!
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Adiviné. Bueno, creerán que es mentira, pero no. Pero no importa, crean que es mentira o no, igual gané. Vean mi dragón hielo. Se queda quieto por mucho tiempo, pero lo voy a mover. ¿A cuánto vale venderlo? 100 de oro. ¿En serio? Tan poquito. Está alimentado hasta el nivel 7. Visualicemos un video. Ok. Listo, ya terminé de ver el video. Entonces, ahora la pantalla está negra. Ya. Gracias. Tengo que decir. No me importa. Equipo. ¿Dónde está mi equipo? Aquí está. Ok. Ya está la comida. Quiero mi comida. No voy a alimentar a mis dragones. Quiero mi comida. Chile picante. ¿En serio? Me importa. No me importa. Entonces ahora aquí. Oh, mi dragón. Deja que comparta mi tesoro contigo, maestro. No hay mejor toque que mi... No hay toque mejor que mi oro. Que mi toque de oro. 20% de oro durante 4 horas. Genial. Bueno. Ayuda, no sé qué hacer. Tú. Dime algo. Dime algo. Alguien tiene que hablar conmigo. Rompedor. Fuiste mi primer dragón doble. ¿Y qué? Bueno, si no quieres hablar conmigo, no hablemos. ¿Y las cosas piedras para qué? ¿Para qué? Mejor me largo de ti. Las carreras heroicas. Tendré un tiro gratis en 4 horas y 2 minutos. Genial. Voy a primero. Voy en la vuelta 3 y voy a ganar. Bueno, ya voy a llegar a la vuelta 4. ¿Cuánto se baja esto? Y 14. No, 6 días, 20 horas. 14 son mis gemas, ¿cierto? A recoger comida. Alimentar a dragones. Dragones pequeños menores que yo. Hola, Xili. No. Bueno. Yo. Dragones. Si se han imaginado por qué no recaudo dinero aquí para comprarme. Bueno, necesito recaudar dinero. Recaudar. Entonces, listo. Bueno, entonces, no importa. Ya tengo 13.000. Entonces, hábitats. Ay, no. Hábitat natural se vale 100.000. Metal. Hábitat de nieblas. Hábitat eléctrico. Hábitat de hielo. 150, en serio. Hábitat natural. Hábitat mar. Hábitat fuego. Hábitat... Listo. No sé qué hacer aquí, así que me largo.
Liquidar todos los dragones. Tengo 21 dragones. Y hacer misiones. Bueno, esto es todo para todos. No. Esto es todo para todos. Terminemos con una batalla. ¿Qué dicen? Ah, ya está listo todo esto. Listo. Ya. ¿Qué le parece aquí? Ya estoy eliminando todo para que aquí es donde van a estar todos los de tierra. Bueno, adiós. No hice casi nada en este video, así que adiós. Bueno. Voy a alimentar mis dragones antes de irme. ¿A quién alimento? Pero si no tengo comida, adiós a todos. Ya me cansé. Adiós.